Bueno, gente, es el segundo día que prometí. Aquí estoy con Francisco y con Santiago. Y el día de hoy vamos a hacerle una entrevista a estos dos personajes que creo que han contribuido a unas ideas bastante asertivas a este podcast. Así que primero quería traer a mi compañero Ponce al estrado porque quería preguntar una cosa acerca de tu cuento. ¿Cómo ha sido el proceso creativo de esto? ¿De dónde sacaste inspiración para tu cuento? Ya, a ver, o sea, tal vez uno, o sea, cuando lee, decir, a primera vista el cuento no capta todos los detalles, ¿no? Pero, claro, o sea, sí tiene bastante influencia, por ejemplo, obviamente por el título, se podría decir lo primero, de Nietzsche, por ejemplo. También tiene ahí un poco de filosofía, no sé, del absurdo, como puede ser, ¿cómo se llama este señor? Eh, Ya me olvidé el nombre, ya, No, pero no importa. la información no no, También tengo pero ni hay... la idea. analogía la encontré, eso sí es verdad. También voy a dejar Ya, abajo el también PDF hay, de la analogía del absurdo para que entiendan de lo que hablo. ya, claro, el señor que escribió el mito de Sísifo, no, no me acuerdo el nombre, Sí, ya. sí, el mito de sí, gracias. Pero también, por ejemplo, de la sociedad del espectáculo, tiene ahí unos detalles, que es de un señor que se llama Guy Debord, ya es un, bueno, ya no importa. Igual, obviamente, en general, filosofía, ¿no? O Ujú. sea, pienso yo, también hay, no sé, hay un poco de no sé, obviamente tiene que haber también influencia de las personas a las que he leído, ¿no? Los Bueno, autores también la a los que he leído. percepción sobre la depresión que se habla en tu obra me llamó la atención porque le da una introspectiva diferente, le da una introspectiva de un estado de calma y soledad. Em, Me parece bastante interesante la analogía que sacas de tu libro y de cómo la formulas. Porque más que considerarlo un cuento, es un libro que en cada parte se va desarrollando un acto. Y siento que la manera en que se desenvuelve es cómo transcurre el día. Así que creo que es bastante interesante y, 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 y quería darles el dato de esto, que al parecer encontré una analogía muy similar a la que representaste en tu libro, pero pareciéndose al libro de la granja de... Era un escritor soviético que hablabas de cómo era la Rusia comunista en ese estado ya. Sí, Hablo de eso por el concepto de cómo pasaba el tiempo en la granja y tu libro. Mientras está el día, todo es más calma, intenta relatar con más detalle y creo que al final se relata de cómo es la noche, cómo se siente la soledad y al final se habla de eso al final del libro de la granja, la soledad y la falta de compañerismo en todos los miembros que estuvieron. Así que creo que fue una buena analogía. Francisco, yo quería hacerte a ti una pregunta. Por el podcast que tú tienes, tengo entendido que si has investigado sobre crecimiento personal y, y, y Acá autopercepción. eso. Entonces, para darte una idea sobre este contenido, dame tu top 3 de... Tres. Sí, top 3 Ya. de información para el autoconocimiento personal y el autocrecimiento. O sea, bueno, verás, para como el autoconocimiento, por ejemplo, hay como que tres pilares importantes, por ejemplo, es o sea, como te digo, o sea, pero verás, la espiritualidad no es lo mismo que religiosidad, porque digamos son cosas así diferentes. Y una cosa es como que más introspectiva, más digamos la espiritualidad. Es como que un trabajo más interno, es como que la conciencia de, digamos, uno mismo y ajá, y la conciencia de los actos. Y eso, entonces, si uno como que aplica una espiritualidad como que más profunda y en más conciencia en sí, o sea, digamos, o sea, independientemente de qué religión, ajá, porque eso es como que ya es como que otro tema, ¿no? Pero espiritualidad eso sería bastante importante como que, o sea, digamos, como prácticas, por ejemplo, de meditación y cosas así,
que trabajan así como que más introspectivamente. Otro pilar importante es como que verás, la educación financiera. También he visto de que en eso del crecimiento personal sí es básico, porque así como que en la escuela no enseñan eso como de educación financiera, y eso es como cosas así, por ejemplo, pagar deudas o cosas así, por ejemplo, muchos no. Ajá. Y también, y otro pilar importante así del crecimiento personal sería o sea, digamos, la actividad física, porque es como que el ser humano es como que una unidad que se relaciona entre mente y cuerpo, y como que va así relacionado, y van de la mano, y si uno está bien, el otro se compagina. Entonces eso como tres pilares como que los más importantes. Y tal vez mencionaría un cuarto que sería las relaciones, o sea, digamos, con los demás, que sería la inteligencia emocional. Eso es básico, o sea, verás, para digamos, conectar con los demás, saber tal vez como que crear como que un negocio, y que digamos, ese producto o sea, digamos, impacte ajá, en las masas, y en sí, ajá, eso, y saber cómo, o sea, digamos, tener como que un dominio de las emociones y eso. Ajá. Ok, Santiago, si no me tengo entendido, te ganaste parte de tu beca gracias al cuento que escribiste, ¿no? Claro. Quería que me cuentes qué tal es el nivel de la San Francisco, cómo lo has visto en el rubro de tu materia. Ya, claro, claro, primero tocaría, como decir, ir a la universidad, ¿no? Pero desde afuera, o sea, Desde sí, afuera, la perspectiva viendo que uno. qué te pide la Claro, la literatura y perspectiva. filosofía vas a seguir, ¿no? ¿Qué te pide esa materia? O sea, en realidad yo voy a estudiar artes liberales, ¿ya? Ah, Pero es más o menos, the same. claro, a mí me gusta decir que es filosofía, ¿no? Ya, Ya, pero es más completo, por decirlo así, bueno, de ya, cierta manera. vale. Por ejemplo, entre las materias tienes, no sé, por ejemplo, sociología. Obviamente puedes coger tú mismo, porque el pensum de esta carrera te permite a ti mismo escoger las materias que estudias a partir de más o menos el segundo año, ¿no? Entonces puedes especializarte, por ejemplo, en ciencias, o yo que sé, en psicología o en artes, así. Entonces tiene tanto partes de historia, de literatura, obviamente de filosofía, y así, o sea, es Y conceptos, así. o sea, es una filosofía más basada en otras áreas, basada en aspectos más reales. Claro, es que yo pienso que también, o sea, al estudiar uno filosofía, no es como que, obviamente, la filosofía es una materia por sí sola y ya deslindada del resto de cosas, sino que obviamente filosofía hacemos todo el tiempo, y obviamente filosofía se hace en la ciencia y en la literatura y en el arte. Entonces está totalmente conectada, es como, yo lo vería más como una ampliación de lo que sería la filosofía, esta carrera. Para poder aplicarlo en todos los sentidos. Perfecto. Miren, por si no sabían, en el podcast de Francisco se trata un poco de su historia, de superación personal, de cómo pasó a su estado físico, cómo mejoró en ese aspecto y cómo mejoró sus hábitos alimenticios y mentales. Y tips así, Así business que así. quisiera pedirte, ¿qué consejos le darías a una persona que esté en depresión Está empezando. y no está en depresión, tiene problemas con su peso, tiene problemas de autoestima? ¿Tú qué le recomendarías, ya que has vivido esa historia? Más por el lado de psicología deportiva, más o menos. O Más o sea, menos. tal vez, o sea, verás, es que en sí, cuando uno empieza a compararse con físicos que son como que inalcanzables, ahí viene como que digamos como que, o sea, digamos como que lo ven como que no es alcanzable. Y entonces yo recomendaría tal vez ver como que físicos, o sea, digamos, claro, así, en naturales, obviamente, y que sean como que, digamos, con características similares a lo que es uno. Más o menos tener como que una idea. Y segundo, digamos, o sea, digamos, plantearse objetivos, claro, por ejemplo, pienso ganar, digamos, cuántos kilos, ajá. Y digamos, mientras más específico soy y mientras más cuantificable sea, digamos, quiero levantar tantas y tal, entonces lo voy cumpliendo, y cuando lo voy cumpliendo, digamos, automáticamente se va ganando como que fuerza de voluntad y autoestima en sí, porque vas logrando. Y es como que cada vez te sientes mejor, y ajá, entonces como que justo o sea, digamos como que este estilo de vida así fitness, o sea, digamos, en sí como que hacer ejercicio,
es como que a veces se extrapola a otras áreas, por ejemplo, digamos en la disciplina en sí de algunas cosas, por ejemplo, no tener como que pereza de alguna cosa porque, y ajá. Entonces, como que eso, a medida de que, o sea, digamos, van viendo resultados, aunque sean pocos, la autoestima va creciendo y, ajá, y la seguridad en uno mismo. Ok. Ajá. Esta pregunta quería hacerle a ustedes dos, ya que tienen una conciencia de cómo es el humano, de... Tú sacaste un cuento de analogía humana, tú literalmente hablas de la autopercepción humana. Quería argumentar un debate. ¿Cuál creen que sea el motivo, o el objetivo más bien dicho, psicológico de los humanos en los próximos años? ¿Qué podemos conseguir avanzando como especie? Yo A empiezo ver, ya. a ver si te empiezo a ver. Empieza primero Santiago. Ya, a ver, o sea, más que eso, porque es como que un poco ambiguo, más bien podríamos plantear si se continúa de la misma manera el planeta en el que estamos, ¿qué ocurriría, no? O sea, Está nosotros claro. estamos viendo, claro, nosotros El estamos mismo consumista viendo, del nivel actual está contaminando a muchos países de Asia, a muchos países latinoamericanos. El índice de ganancia no es tan alto en el mundo y solo los países que contienen a las industrias en su propio país son los que ganan y no los países que ya, trabajan claro. para eso. Ya, entonces nosotros en la actualidad lo que podemos ver son índices de depresión que crecen un montón, ¿no? Los suicidios son por millones al año. Entonces, toda esta situación se debe en gran medida al estilo de vida que estamos llevando, ¿no? Obviamente, por ejemplo, una persona que no tiene dinero, obviamente, en la pandemia y que no puede salir a trabajar, muchas veces va a optar por suicidarse porque no va a saber qué hacer. También una parte fundamental es, como decir, la fundamentación, que esto ya es como que un problema más, como decir, más complejo de solucionar. El planteamiento filosófico, por llamarlo así, de la sociedad actual, ¿no? Que se centra más en, como que de cierta forma, Materialismo. un nihilismo, o sea, un completo vacío que intentamos llenar muchas veces con consumismo, y tú al transformar ese deseo humano de darle sentido a las cosas en consumismo y al transformar ese deseo del ser humano de obtener respuestas en consumismo, obviamente obtienes un consumidor que nunca se detiene y nunca obtiene lo que quiere, porque obviamente el ser humano al ser subjetivo nunca va a verse completado. Entonces si tú le vendes al ser humano la cualidad de completarse a través de la compra de cosas, ¿no? No solo que tienes obviamente un consumidor muy eficaz porque va a comprar todo lo que tienes, sino que le vas a vaciar totalmente la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, ayer estaba en una tienda de ropa. Ayer. Sí, estaba en una tienda de ropa, ya, Ya. no importa. Y entonces yo vi una camiseta, ya, una camiseta así, simplemente estaba cruzando y le vi. Entonces la camiseta era modo chiste, pero bueno, decía ¿Cómo que modo de chiste? los días de la semana descritos por Piolín, ¿ya? Entonces, ese no es lo malo, eso no es lo malo, ¿Ya? sino que decía en inglés, ¿no? Porque, claro, no podemos hacer una camiseta en español, ¿ya? Primero, eso es otro punto. Si no Bueno, la en gente se da inglés, cuenta. ¿ya? Ajá, en inglés. Entonces decía lunes, alguna cosa, sí, alguna estupidez como decirte, no lo puedo soportar. Martes, alguna otra cosa así, miércoles, ya mismo es viernes, jueves, alguna otra tontera, y viernes, como decir, alegría. Entonces yo digo, ¿a qué nivel hemos llegado para percibir, El como viernes decir, nuestra propia vida? como el escape psicológico Ajá. para olvidar las responsabilidades. Exacto, entonces imagínate, si limitas la capacidad creativa y la capacidad de distensión del ser humano a 2 días a la semana, es una cosa terrible. O sea, ¿dónde está el espacio? Por ejemplo, esto ya tal vez sonará romántico, no sé, para el arte, ¿no? ¿Dónde está el espacio para ese tipo de cosas? O sea, ¿dónde está el espacio para crear? Porque al final la misión del ser humano es crear, o sea, está hecho para crear. Es como decir la función primordial del ser humano. Y este sistema nos mantiene en la repetición constante, en la repetición tanto de rutinas como de los productos que consumimos, como de las ideas que tenemos. Entonces yo pienso que obviamente si continuamos de esta forma, o sea, ya para concluir, la gente cada vez se va a sentir peor y la gente cada vez va a estar menos direccionada y va a estar más a merced de lo que
empresas o de lo que la economía necesite. Perfecto. Con lo que acaba de decir mi compañero Ponce, Francisco, A ver, verás. tú que has Sí, cambiado muchos hábitos, quiero hacerte una pregunta. Tú que eres un a ver, sabio de hábitos. hábitos, ya que has mejorado Hábitos. muchos hábitos psicológicos y físicos, quisiera decirte, ¿cuáles son los hábitos que deberíamos cambiar para mejorar como especie? Em, bueno, sí. Bueno, básicamente verás, yo estoy investigando de que el deporte en sí, digamos, la actividad física, eso es como que lo más fundamental, digamos, o sea, digamos, es un hábito primordial, ya que, digamos, al entrenar, el cuerpo está como que en un estado de homeostasis, o sea, digamos, está en estado saludable, en pocas palabras. Ya. Ajá. Entonces, ya eso como pilar importante. Segundo, digamos, siempre como que buscar aprender algo nuevo y no conformarse con lo que ya se sabe y seguir aprendiendo, digamos, cada día para seguir siendo como que alguien más completo. O sea, y así poder aportar hacia los demás, por ejemplo, el leer algo o podcast, por ejemplo. También, En Spotify para los que quieran. ajá, por ejemplo, eso también dormir bien, ¿no? O sea, un mínimo 8 horas, ¿no? Según tengo entendido, la parte IRM de los ojos, o sea, la parte donde se mueve y donde puedes descansar realmente bien los ojos, solo se produce a las 6 horas de sueño. Las etapas, sí, sí, verás. Yo estaba haciendo eso porque estaba haciendo como un proyecto de grado, entonces para graduarse, entonces, no, la cosa es que sí, por las últimas fases es como que el cuerpo, bueno, en sí, así los ojos como que se mueven a una velocidad más o menos considerable, y es donde surgen los sueños, y es donde, o sea, básicamente como que también ocurre que, o sea, digamos, la memoria se consolida del día. Digamos, tú aprendes algo, y ahí la memoria se acentúa, y ahí aprendes, ahí, o sea, digamos, ahí se queda como que el conocimiento se queda ahí en la mente, entonces eso. Y además, al dormir, se regeneran todos los tejidos y ajá, en el cerebro. Entonces, eso es fundamental. Y también otra cosa fundamental es, digamos, cuidar o sea, digamos, en los medios de que, digamos, o sea, por ejemplo, o sea, digamos, redes sociales, televisión, así, digamos, lo que se consume, porque lo que entra es lo que indirectamente hace que pensemos, o sea, digamos, en algo. Por ejemplo, o sea, digamos, si yo veo cosas negativas, todo el día voy a estar pensando en cosas así, o sea, con una actitud negativa. Y ajá. Entonces eso determina full las cosas y el círculo social, o sea, los amigos y eso en la medida del posible y eso diría, unos hábitos, ajá. Y tener un orden, una planificación de las actividades para eso. Ok. Eso. Tengo entendido que los seres humanos somos una sociedad estilo colmena. Somos una sociedad que está predilecta a estar en grupos para prevalecer como humanidad, como para prevalecer como especie. Y los últimos años nos ha demostrado que el ser humano no ha hecho más que enormizar su ego y hacerlo el foco de atención para las otras personas. ¿Por qué se debe esto? Cualquiera de los dos. O sea, que solo ve por sí mismo o Solo cómo. ve por sí mismo. Porque la mayoría de humanos en sí verá por sí mismo. O de los suyos. No externamente como un vecino o un amigo. Máximo como mira hacia la familia. Me refiero, estamos en una sociedad tan egoísta que no se puede enfocar en otras cosas que no sean en sí mismo. Y nuestro principio como especie es prevalecer en grupo. Porque hemos quitado ese principio fundamental de nuestra especie. Si quieres, amigo, puedo empezar yo A ver, o si quieres empieza tú. No, ahora empieza tú ya. Ahora empieza tú. Sí, sí, Si sí, quieres. es de Francisco. A ver, dale. sí te empiezas nomás, amigo, para... Ya, Sí. dale, Santiago, dale. Ya, a ver. A ver, tiene mucho que ver. O sea, es que es un poco como irónico, ¿no? Contradictorio, porque por un lado experimentamos la globalización, ¿no? Tanto en un Estar más sentido mercantil conectados. como, claro, en un sentido mercantil como cultural, ¿no? Porque obviamente lo que pasa en China, por ejemplo, puedo yo estar al corriente de lo que Se pasa en sabe China. aquí ¿Ya? a lo que pasa al minuto, o sea, al minuto se sabe. Entonces,
aún con esa globalización que se produce en gran medida por el Internet, hay una gran individualización, por llamarlo así. Y el problema que encuentro en eso es que obviamente el ser humano no se desarrolla por sí solo. O sea, nosotros, como dijo mi amigo antes, recibimos estímulos de tanto de nuestros padres como de nuestra sociedad, como de la educación que tenemos, como de las decisiones políticas que se toman, como del ambiente en el que estamos, hablando del medio ambiente, como de la comida que comemos, a un nivel molecular o al nivel que quieras. Entonces, el no entender que nosotros pertenecemos a cierta comunidad o estar conectados con esa comunidad, obviamente nos vuelve ignorantes respecto a nuestra realidad y puede deslindar en otros problemas a futuro. Entonces, la individualidad se da mucho por, como decir, esa figura egocéntrica que generen nosotros las redes sociales, como puede ser, no sé, Facebook o Instagram, en las que más que promocionarte a ti mismo, lo que está haciendo es promocionar una cara de ti. Ya vuelvo, amigos, esperen, por favor. No, uno. Hasta eso, dale, Francisco. Bueno, eso, o sea, que decía sobre los medios sociales de que, bueno, es que no llegó a concluir tanto la idea, ¿no? Pero, o sea, digamos, es verdad porque, digamos, en cierto modo crea ese, digamos, como que individualismo y automáticamente como que ahí surge, por ejemplo, digamos, cosas como que ego, ajá, y eso, ¿no? O sea, digamos como que, o sea, digamos, yo tengo ciertos rasgos y, digamos, y tú no. Entonces, Por eso hay diferencias, diferencias, entre diferencias. Y se le ve como que al otro, como que algo, no sé, raro, diferente, ¿no? porque el humano no está acostumbrado al cambio, al parecer, porque no hemos cambiado, aunque hayan pasado miles de años de sociedad. Tranquilo, Ponce, no te perdiste de nada. En este podcast tenemos la costumbre de presentar un caso, una teoría referente a lo de la entrevista. Y hoy quería presentarle un caso a los dos. Porque los dos sabemos los tres sabemos de filosofía y de existencialismo. Quería hacerles un debate. ¿Creen que la realidad pueda ser una simulación? yo creo que sí, sinceramente, o sea, es que chuta, ahí sí creo que unas horas así, viendo, así, no sé, claro, ¿no? Pero yo creo que sí, hasta cierto punto. O sea, es que no hay manera de verificar lo contrario. A ver, claro. A ver, vean, o sea, hay una teoría ¿Por qué? que se llama, ya, que se llama el basilisco de Rocco. Ya no sé si le esté mencionando de buena manera, no es una teoría en realidad, no sé cómo llamarle, no importa ya. Entonces el basilisco de Rocco habla de que, por decirlo así, nosotros no podemos... No, ok. Ya, ya, a ver, bueno, la idea es que, claro, o sea, nosotros podríamos pensar, puede haber una raza extraterrestre que haya logrado tal nivel de desarrollo que pueda haber creado una simulación en la que estamos nosotros, ¿no? Pero eso para mí es un poco improbable debido a todas las barreras que existen para que se desarrolle la vida, ¿no? Hay no sé si habrá sido físico, biólogo, no sé, que desarrolló ahí unas explicaciones sobre eso, que son como unas barreras para el desarrollo de la vida. Entonces, por ejemplo, lo que les pasó a los dinosaurios es algo que en realidad podría pasar y es muy común por el nivel de asteroides que hay, por ejemplo, en nuestro sistema solar. Y cualquier otro sistema planetario que desarrolle vida tiene que ser bastante similar al nuestro, ¿no? Entonces pueden dar un montón de eventualidades. Y para no ir más lejos, por ejemplo, enfrentar la propia extinción por nuestra propia mano como especie, por una guerra nuclear, es algo muy probable que también puede pasar. Entonces, por esos aspectos es que la vida, hasta ahora, porque hasta ahora no hemos contactado alienígenas ni nada, se piensa que no se puede desarrollar hasta más de cierto umbral, o es muy difícil que se desarrolle. Entonces, mientras más escala la vida, pasamos de un nivel molecular a un nivel ya ahí de tejidos, etcétera, hasta llegar neurológico. Exacto. Entonces, en un inicio, la vida es mucho más simple y es mucho más fácil que se mantenga. Pero mientras más crece, es más difícil que siga, como decir, aumentando en complejidad. Por ejemplo, aquí la siguiente evolución podría ser
obviamente reemplazar nuestro cuerpo por partes mecánicas y así, o modificar nuestro ADN, claro, pero ya hay límites para eso y podríamos extinguirnos antes de que ocurra. Entonces, para mí la idea de que una civilización pueda llegar a crear un sistema tan complejo de simulación, que obviamente simule trillones de átomos, que son los átomos en los que estamos Sí, sí. en constante interacción, me parece muy complicado por ese aspecto. Hay un concepto que analizaste que me gustaría mencionar, que el humano se puede autodestruir con una guerra nuclear. Quería mencionar el experimento del universo 25. El universo 25 es un mundo donde estaban 5 ratones hembras, 5 ratones machos y se aparearon, siempre había comida, la temperatura era la correcta, perfecto. Pasaban los meses y los ratones se seguían reproduciendo, hasta un punto en el que se empezaron a matar entre ellos y luego se quedaron estériles, no tuvieron hijos y se acabaron todos. Así que el punto del que les quería hablar es: ¿qué tan probable es que el humano se llegue a extinguir a sí mismo? La sobrepoblación, ¿tú crees? Por sobrepoblación, que es el caso Sí, más creo. Es evidencial. que Si verás llegamos eso a de la que, meta de 9.000 millones de personas, verás eso que mencionaste sobre la falta de CO2 será libido. suficiente para matar todas las plantas. Claro, verás eso que mencionaste sobre la falta de libido, que en un punto, verás, es como que generaciones anteriores, hasta por factores ambientales, la comida y cosas así, habían o sea, digamos, los hombres, en general, tenían como que niveles más así, más elevados, ajá, de testosterona y eso, y como que, digamos, poco a poco bajando. ¿Y en qué punto va a quedar quecha? Va a quedar en un punto donde, por ejemplo, no nos salga barba, no tengamos voz y no tengamos sexo. Así que Lo puede. la capacidad de que nos muramos por sobrepoblación es muy alta. Es demasiado A A alta ver, y es lo probable. claro, o sea, ahí en ese aspecto no estaría muy seguro, porque claro, es verdad lo que dice el compañero, como decir, no sé cómo llamarlo, la voluntad de reproducirnos cada vez va reduciéndose más, ¿no? Y también se podrían ahí poner límites legales, ¿no? Como ha pasado en China, aunque eso se No, considere como que, en China ya lo cancelaron. En China ya se puede tener 2 hijos. claro, pero en su momento hubo, ¿no? Entonces me refiero, si llegáramos a una situación extrema, se podría incluso hacer eso, pero bueno, dejando eso de lado. Yo creo que eso sería un poco difícil, pero respecto a lo que dicen de como decir autodestruirnos, sí, sí hay hasta organizaciones que se dedican al estudio de eso. Eh, Hay una que no me acuerdo, pero es como decir organización de estudio de riesgos potenciales, no, de riesgos existenciales. Entonces ahí se habla, por ejemplo, de la creación de una inteligencia artificial que nos pueda destruir, o por ejemplo, la mala distribución de alimentos, o una guerra nuclear, así. Entonces, claro, sí, sí se estudia eso. Hablando del ego humano y de la extinción humana, hay un grupo llamado la Asociación a favor de la autoesterilización humana. O sea, es un La grupo autoestima. que se autocorta todos los sistemas reproductivos para no tener hijos. Y quieren, Pero eso es tonto. o sea, O sea, en un nivel macro debería pasar eso, si es que tenemos demasiada población. pero eso es una decisión. O sea, Una el coger. decisión propia, pero si ya estás poniendo en problema a tu especie, si ya son 9.000 millones, por ejemplo, no crecen plantas, no crecen más cosas, esas medidas se van a tener que tomar. O sea, amigo, por ejemplo, yo, o sea, ahorita que estamos así hablando de estas cosas, yo no quiero tener hijos, porque, o sea, primero porque pienso que ya hay muchas personas y bueno, por otras razones, pero por ejemplo yo veo más, Nuevo pocho. yo, yo veo más viable la adopción, ¿ya? Sí, Entonces, exacto, es más viable darle una oportunidad a una persona que ya está viva y ya está. y O que sea, ya está viva. ya está viva y quiere vivir al parecer. Así que ¿Mm? eh, ha habido tantos casos de suicidio, como ya mencionó mi compañero Ponce. No traigan gente a este mundo si es que no quiere vivir esa vida. Mejor denle la vida a alguien que ya está vivo y quiere vivirla.
Claro, exacto, muy creo, bien. creo que esa es una muy buena analogía para terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Santiago, de nuevo. Gracias, Francisco, también. Fue un increíble podcast. Gracias a la gente que vio. Recuerden que les dejaré el link de esta gente en la descripción. También dejaré el podcast nuestro y el Twitch para que vayan a ver los siguientes episodios de Charla Bruta. Yo soy Crane y nos vemos en un siguiente